Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor. Bienvenido Tani, bienvenido Advin por estar aquí con nosotros. Le doy una cordial bienvenida a los hermanos que están conectados a través de Facebook Live, que siempre cada sábado se conectan para escuchar la palabra de Dios. Como bien había dicho un rato, realmente son abrumadores los momentos que estamos viviendo en cuanto a la guerra de Rusia y de Ucrania. Pero como bien dijo la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, oiréis de guerra y rumores de guerra. Realmente es triste cómo personas inocentes están muriendo en Ucrania. Es triste, hermanos. Y esto nos lleva a entender que la venida de Cristo cada día está más cerca. Cada día debemos de estar nosotros aferrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nosotros tenemos que estar más cerca de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, buscando esa santidad que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y es muy importante que en estos tiempos que sabemos que Cristo está a las puertas, que cada día nos aferremos a Cristo, porque tiempos difíciles van a venir. Tiempos difíciles van a venir, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, el que persevera en medio de las guerras, en medio de las pestes, en medio de esta tragedia tan grande que va a venir sobre este mundo, que dicho sea de paso, nuestro Señor Jesucristo dijo que esto es principio de dolores. Mis queridos hermanos, el que persevere hasta el fin, firmes en la fe, ese es el que va a obtener la corona de la vida eterna. Y permite Dios que tú y yo podamos obtener la corona de la vida eterna, que podamos mantenernos firmes en el Señor. En estos momentos, antes de comenzar nuestro tema, invito a todos aquellos hermanos, vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en el estudio de esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra, Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que concierne a nuestra salvación, Señor. Pero es un tema que necesitamos comprender. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos des la sabiduría de lo alto, para que tu palabra nos hable, Señor, y podamos entender con claridad este tema. Humildemente, Señor, me pongo ante ti, para que un carbón encendido del altar toque mis labios y quite mi culpa y mi pecado. Pero también me pongo delante de ti para que tu Espíritu Santo me use y no sean mis palabras, sino sean tus palabras las que fluyan a través de este humilde instrumento tuyo que en estos momentos, Señor, va a exponer tu palabra. Te pedimos tu bendición y que te quedes en medio nuestro. Pero también te pedimos que tú bendigas a todos los hermanos que en estos momentos están conectados a través de Facebook Live para ver este mensaje de esta mañana, Señor. Bendice también a sus familiares. Suple también las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, pero gracias por amarnos tanto y gracias por el sacrificio que Jesús hizo de morir en la cruz para darnos salvación, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar una temática muy importante y es una temática en la cual va a estar dividida en dos partes. Hoy vamos a tratar la primera parte. El sábado que viene vamos a tratar la segunda parte de esta temática y es una temática muy importante. El título dice: la humanidad de Cristo, prelanzaria o postlanzaria. Nosotros necesitamos entender y comprender la humanidad de Cristo. Necesitamos comprenderla, porque si no comprendemos con qué naturaleza humana Cristo vino aquí a la tierra, vamos a tener dificultad para tener una correcta comprensión de la justificación por la fe. Pero también vamos a tener dificultad para comprender todo lo que concierne de los eventos finales concernientes al pueblo remanente de Dios. Ahora, yo quiero para ustedes decirle algo. La teología es como la matemática. ¿En qué sentido? En que miren, ustedes en matemática, cuando ustedes hacen una ecuación, desarrollan una ecuación extensa. Si ustedes
a mitad de ecuación ustedes se confunden en un número, todo lo que va a desarrollarse a partir de ese número que usted puso mal, que usted calculó mal, la ecuación va a estar mal de ahí en adelante. Entonces, para poder corregir la ecuación, usted tiene que mirar en los cálculos en qué lugar usted puso el número equivocado, porque un número equivocado que usted ponga, todo lo demás también va a estar equivocado. Así sucede con la teología. Cuando usted estudia teología, si usted tiene algún concepto mal, todo lo demás que viene de ahí en adelante va a estar mal. No lo que viene antes de ese concepto equivocado que usted puso, sino un concepto. Cuando usted va haciendo teología y usted tiene un concepto mal, de ahí en adelante todo va a estar mal. Entonces necesita volver atrás y rectificar qué fue lo que usted tuvo mal, para que entonces vuelva a comenzar de nuevo, para que así entonces todo lo que venga después de ese concepto sea conforme a la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento, pero al mismo tiempo es muy importante que nosotros tengamos un concepto claro de la humanidad con la cual Cristo vino aquí a la tierra. Perdón. Vamos entonces a avanzar. Ya, gracias. Vamos entonces a avanzar. Miren, una de las cosas muy importantes es que en la iglesia adventista hay dos conceptos en cuanto a la humanidad, la naturaleza humana de Cristo. El primer concepto es la prelapsaria, la humanidad de Cristo prelapsaria. La palabra lapsaria viene de la palabra lapsus, que significa caída, significa error. Entonces, aquellos que son partidarios de esta teoría de que Jesús vino con la naturaleza humana prelapsaria, significa que la naturaleza humana con la que Cristo vino fue con la naturaleza de Adán, pero antes de la caída. O sea, la naturaleza humana que tuvo Cristo no es la misma naturaleza que tengo yo, que es una naturaleza humana caída con tendencia al pecado, con tendencia tanto heredadas como cultivadas. Entonces las personas dicen, Cristo vino con la naturaleza humana prelapsaria, antes de la caída de Adán. Entonces hay un segundo grupo que cree que la naturaleza humana de Cristo es post-lapsaria. ¿Qué significa post-lapsaria? Después de la caída. Significa que Cristo vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa, como la de nosotros. Ahora, yo les voy a adelantar algo. Si ustedes ponen a Cristo con la naturaleza humana prelapsaria, entonces Cristo fue diferente a nosotros. Entonces yo no puedo vencer como Cristo venció. De la manera en que Cristo venció, que Él venció la tentación, que Él venció el pecado. Si yo lo pongo aquí, entonces Cristo no puede ser mi ejemplo. Cristo entonces vino con ventaja. Pues claro que Él pudo vencer y yo no puedo vencer. Entonces, si yo pongo a Cristo del otro lado con la naturaleza humana post-lapsaria, después de la caída, entonces yo puedo decir de que Cristo se identifica conmigo. ¿Por qué Cristo se identifica conmigo? Porque entonces, si Él vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa, como la mía, pero Él no pecó, porque dice la palabra de Dios que Él no pecó porque Él se mantuvo sujeto al Padre, entonces significa que la misma victoria que Cristo tuvo sobre la tentación, en el nombre de Cristo Jesús, entonces yo puedo obtener esa victoria igual. Amén. Entonces la iglesia adventista está dividida con estas dos posiciones: prelapsaria o poslapsaria. Ahora, hace poquito inventaron una tercera posición. Y la tercera posición es que Cristo vino con una naturaleza bilapsaria.
¿Qué significa bilalzaria? Que Cristo vino con las dos naturalezas. Cristo vino con la naturaleza poslalzaria, o sea, con una naturaleza caída y pecaminosa, pero su carácter moral era como el de Adán antes de la caída. O sea, combinan las dos naturalezas. Cristo vino con una naturaleza caída, pecaminosa. Eso es poslalzaria. Pero su carácter moral intachable era como el de Adán antes de la caída. Eso es prelalzaria. Pero esta tercera teoría no ha tenido mucha aceptación dentro del mundo adventista. Las dos posiciones, o sea, las dos posiciones que ha tenido tanto un bando como el otro bando, es que Cristo vino con una naturaleza humana prelalzaria, o el otro bando que cree que Cristo vino con una naturaleza humana postlalzaria. La pregunta es, ¿cuál de las dos naturalezas ustedes creen que Cristo vino? Postlalzaria. Vamos a ver entonces, vamos a seguir avanzando. Miren, la creencia fundamental número 4 de los adventistas del séptimo día dice: Dios encarnó en Jesucristo, a través de él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios es revelado, la salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Pero dice aquí ahora, Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Aquí en la creencia número 4 de los adventistas del séptimo día, te dicen de que Cristo fue verdaderamente humano, pero no te dice con qué naturaleza humana vino. Si vino con una naturaleza humana prelalzaria o si vino con una naturaleza humana postlalzaria. Y es muy importante definir con qué tipo de naturaleza vino Cristo. Es muy importante, hermanos. Entonces, el Instituto de Investigación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, para no meterse en problemas ni con un grupo ni con el otro, ellos dijeron: vamos a decir de que Cristo vino verdaderamente humano. Eso todo el mundo lo sabe, que Cristo fue verdaderamente humano. Pero ellos no toman partido en ninguna posición en decir Cristo vino como verdaderamente humano postlalzario o Cristo vino verdaderamente humano prelalzario. Ellos no se quieren meter en esos problemas y se mantienen en un terreno neutral. Ahora, uno de los problemas que surgió en estos tiempos fue que la lección de escuela sabática de la Asociación General, el mensaje a los hebreos, escrita por el doctor Félix Cortés Valles, en el martes 18 de enero, él tuvo un error de la lección. De este año, de este trimestre 2022. Él tuvo un error en la lección. ¿Por qué? Porque en el martes 18 de enero él dijo de que Cristo vino con una naturaleza santa, inmaculada. O sea, Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y ya de antemano usted dirá: bueno, pastor, si es un error que Cristo vino con la naturaleza prelalzaria, entonces significa que Cristo vino con la naturaleza postlalzaria después de la caída. Y muchas personas les cuesta trabajo entender cuando, por ejemplo, usted dice Cristo vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa. La gente dice: entonces Cristo fue un pecador. El asunto está que nosotros tenemos un mal concepto de lo que es pecado. Y al tener un mal concepto de pecado, entonces cuando decimos que Cristo vino con una naturaleza caída, pecaminosa, entonces Cristo fue pecador. Naturaleza pecaminosa y pecado son dos cosas diferentes. Pero el poseer una naturaleza pecaminosa no significa de que usted es un pecador. Pero tristemente hemos sido influenciados por las ideas calvinistas. Juan Calvino, uno de los reformadores, que dijo que el hombre era completamente una total depravación y que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre ya nosotros somos pecadores.
Y ese concepto se ha infiltrado dentro de la iglesia adventista. Es más, se ha infiltrado también el concepto de pecado original de San Agustín, donde nosotros somos culpables en Adán, por causa de Adán. Pero la palabra de Dios me dice a mí de que los padres no cargarán con el pecado de los hijos, ni los hijos cargarán con el pecado de los padres. Cada cual es culpable de su propio pecado. Pero ese concepto de pecado original me dice a mí de que yo soy culpable por lo que Adán hizo. Adán cayó, yo soy culpable al igual que él. Antes de comenzar este estudio, dice la sierva de Dios, Señales de los Tiempos, 2 de julio, año 1896, ella dice: profesos teólogos parecen tener placer en volver misterioso aquello que es claro. Ellos revisten las enseñanzas simples de la palabra de Dios con sus propios razonamientos. ¿Qué palabra dice al lado de razonamientos? Oscurantistas. Y así confunden las mentes de aquellos que oyen sus doctrinas. Ella dice, los profesos teólogos de hoy, aquello que está claro en la palabra de Dios, lo vuelven misterioso, lo vuelven hasta un poco confuso. Entonces, cuando se los presentan al pueblo de Dios, lo que presentan son razonamientos oscuros, doctrinas de demonio. Y es por eso que dice que de esa manera se confunden las mentes de aquellos que oyen sus doctrinas. Y hoy en día está de moda que la gente dice, como bien dice la palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en continuo aumento. Entonces las personas dicen, a 173 años de la iglesia adventista fundada, hoy tenemos luz. Y se olvidan de aquellos que pusieron el fundamento adventista, como que lo desprecian. Sí, el Señor en su momento los usó, pero ahora la luz que tenemos es mejor que ellos. Y muchas veces la luz que nosotros tenemos ahora de ciertas doctrinas es completamente opuesta a lo que ellos creían. O sea, es como que ciertas creencias que nosotros tenemos ahora desechan por completo, son opuestas a las creencias de los pioneros adventistas que asentaron las bases de la fe adventista. Y entonces ella dice, lo que era verdad en el principio, ¿de qué principio está hablando? De la fe adventista. Cuando surgió el movimiento adventista, ella dice, lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales, dice, no contradicen a las del pasado. Si las revelaciones ahora actuales contradicen los pilares de la fe adventista, entonces, hermano, descártenlo. Porque ella dice que las revelaciones actuales no pueden contradecir las revelaciones pasadas, ni la pueden desplazar a un lado. Es decir, desechen eso, lo que dijeron en el pasado, y vamos entonces ahora a aceptar la revelación del presente. Sigue diciendo, cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua. Si esa nueva luz no embellece, no fortalece, no clarifica a las verdades antiguas, hermanos, deséchenlo. Por eso es que ella dice, cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua. Pero si la desplaza, no es verdad, es mentira, es doctrina satánica. Vamos a la palabra de Dios. Juan 1:14. Vamos a ir al Evangelio según San Juan 1:14.
Dice la palabra de Dios en Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos ahora a Lucas capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo a María, versículo 30 del capítulo 1, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. El ser que iba a nacer en el vientre de María era por el poder del Espíritu Santo. Fue una concepción milagrosa. Pero San Juan 1:14 dice que aquel Verbo fue hecho carne. ¿Pero qué tipo de carne? Vamos a Romanos ahora capítulo 8 versículo 3. Romanos 8:3. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su propia carne. O sea, nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Dios condenó en la carne, como dice ahí, en semejanza de carne de pecado. En griego, carne pecaminosa es sark amartías, carne pecaminosa. Entonces, en esa carne de pecado, en ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo vino a este mundo para salvar al hombre de la miseria del pecado, para poder rescatarlo de esa condición perdida en la cual el hombre se hallaba. Dice la inspiración en la revista El Instructor Joven, 1 de septiembre de 1873. Jesús tomó la naturaleza humana pasando por la infancia, niñez y juventud, para que pudiese saber cómo simpatizar con todos. Si Jesús hubiese venido con la naturaleza de Adán antes de la caída, Jesús no podía simpatizar con nosotros. Porque Él mismo no sabe lo que yo siento cuando yo soy tentado, cuando la carne me jala y me impulsa a hacer lo malo. Dice Pablo que Él vino en semejanza de carne de pecado. Él fue 100% humano, pero también fue 100% divino. Dice: y dejar un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él está relacionado con las tentaciones y las debilidades de los niños. ¿Sabes? Me llama mucho la atención cuando dice: y dejar un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Porque hoy en día toda nuestra liturgia adventista está cambiando. ¿Por qué? Porque dice que para retener a los jóvenes no podemos seguir con estas tradiciones. No podemos seguir con esta rigidez. Hay que pensar en los jóvenes para que los jóvenes no se nos vayan. Y entonces empiezan a cambiar la liturgia, empiezan a cambiar todo. Ya no es necesario subir en traje a la plataforma. Yo puedo subir en jean y en pullover porque ya no es necesario. Porque hay que pensar en los jóvenes.
Y entonces a esa hora empezamos a aflojar un poco todo lo concerniente a nuestra ética como cristianos, todo lo concerniente a nuestras normas cristianas. Empezamos a rebajarla para poder satisfacer a los jóvenes, para que los jóvenes no se nos vayan. ¿Qué música le prefieren los jóvenes? ¿Música rock? Bueno, vamos a darle música rock, pero con letra cristiana. Y de esa manera no se nos van de la iglesia, sino se quedan en la iglesia. Pero dice aquí que Jesús, dice que Él dejó un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Entonces, yo no tengo por qué rebajar en la iglesia las normas y todo para satisfacer a los jóvenes. Porque Jesús fue joven. Pero Jesús fue un ejemplo. Él nos dejó ejemplo. Amén. Y los jóvenes deben de seguir el ejemplo de Cristo. Si alguien después desea este material, yo con mucho gusto, hermano, les comparto este material PowerPoint. Tengo otros materiales más. Con sencillamente usted darme su correo electrónico, se lo puedo enviar. Y dejar un ejemplo para los niños y jóvenes. A veces hay madres en la iglesia que dejan que los niños hagan lo que quieran. Ay, no, son niños. Y imagínate tú, ellos no comprenden. Yo no concibo a Cristo siendo niño. Cuando María lo llevaba a la sinagoga, ahí el rabino hablando y Cristo dando vueltas por la iglesia y caminando para acá y corriendo para allá y subiéndose arriba de la silla. Yo no lo concibo. Pero tanto en su niñez, tanto en su infancia como en su niñez, como en su juventud, Él nos ha dado ejemplo. Él es el modelo a seguir. No es que nosotros rebajemos las normas para satisfacer a los jóvenes de la iglesia, para que los jóvenes de la iglesia se queden. No, es que los jóvenes necesitan llegar a esa norma. Amén. Porque en el juicio Dios no va a rebajar su norma para decir, vamos a rebajar las normas y así de esa. No, si usted no llega a la norma de Dios, hermano, usted no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Sigue diciendo la sierva de Dios, que los niños tengan en mente, esto es ahora en el Instructor Joven 23 de agosto de 1894, dice, que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás como todos los niños lo son. Él fue capaz de resistir a las tentaciones de Satanás a través de la dependencia del divino poder de su Padre Celestial. ¿Cómo fue que Cristo se mantuvo en victoria? Porque Él dependió del divino poder de su Padre Celestial. Sigue diciendo, mientras estuviese sujeto a su voluntad y obediente a todos sus mandamientos. ¿Cómo fue Cristo? Obediente. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora, cuando dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, o sea que Jesucristo era 100% humano, de carne y de sangre, como tú y como yo, pero la pregunta es, ¿qué naturaleza tenemos nosotros los seres humanos? Una naturaleza pecaminosa. Y aquí Hebreos 14 dice que Él también participó de lo mismo que hemos participado tú y yo, de esta carne y de esta sangre caída pecaminosa. Sigue diciendo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él
participó de lo mismo. Nosotros no podemos hacer a Cristo diferente a nosotros. No lo podemos hacer diferente a nosotros, hermanos. De que Él vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, no. Porque cuando Cristo vino a este mundo, ya este mundo había caído en el pecado. Entonces Él no podía venir con una naturaleza diferente a la mía. Él se introdujo en este mundo con una naturaleza como la que tenemos tú y yo. Miren lo que dice la sierva de Dios. Si no tuviera la naturaleza del hombre, ¿qué naturaleza tiene el hombre? Vuelvo y repito. Pecaminosa. Dice, no podría ser nuestro ejemplo. Si no fuera partícipe de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Porque la palabra de Dios dice de que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y las más fieras tentaciones, Satanás se las confirió a Cristo, porque Satanás sabía de que la salvación del mundo dependía de Cristo Jesús. Y si Satanás lograba caer a Cristo, el mundo entero estaba perdido. Por eso fue que las tentaciones que le asaltaron a Cristo fueron tentaciones feroces, hasta lo extremo. Por eso es que dice aquí, si no le fuera posible ceder a la tentación, Él no podría ser nuestro ayudante. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar, ¿qué cosa? El patrón. Entonces dice que su tentación y victoria nos dice que nosotros debemos de copiar el patrón. O sea que de la misma manera en que Cristo venció, nosotros podemos vencer. Y es interesante que hoy en día los predicadores desde aquí en el púlpito dicen, usted no va a poder vencer. Usted no va a poder vivir sin pecado. Eso es antibíblico. Usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Dice aquí, ¿qué dice aquí abajo? Aquí. Que Cristo tenía la misma naturaleza que el pecador. Manuscrito liberado, volumen 10, página 176. Y aquí la otra cita es Review and Herald, 18 de febrero de 1890. Entonces, cuando yo veo cualquier predicador que me dice a mí, tú no vas a poder vencer y tú vas a vivir pecando hasta el día en que Cristo venga, hermano, eso no es voz de Dios, eso es voz de Satanás. Cualquier predicador que desde el púlpito diga de que usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, eso es voz de Satanás. Porque la inspiración me dice que yo debo de copiar el patrón. De que la tentación y la victoria de Cristo nos dicen que la humanidad debe copiar el patrón. Yo tengo que vivir en victoria como Cristo vivió en victoria. Pero para poder vivir en victoria yo tengo que tener a Cristo en mi vida. Y tengo que vivir una vida dependiente 24/7 de Cristo Jesús. Amén. Si no, nunca voy a poder vencer. Pero ahora la inspiración bien claro nos dice de que Jesús tenía la misma naturaleza que el pecador. Por favor, entonces no me diga a mí, ay, yo no puedo vencer este vicio porque soy pecador. Si Cristo tenía una naturaleza caída y venció, porque dependió del poder del Padre. Miren lo que dice aquí. La pregunta, ¿qué tipo de naturaleza humana tomó Jesús? Aquí está más claro. Review and Herald, 22 de agosto de 1907. Más claro aquí, la sierva de Dios lo dice. Dice, vestido con la ropa de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes quería salvar. En Él no había culpa o pecaminosidad. Estamos claros hasta ahí. Él no cometió pecado. En Él no había culpa.
siempre fue puro e incontaminado. Sin embargo, tomó sobre sí, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la carne que Cristo tomó. Cristo tomó el sarc amartías, la carne pecaminosa, la carne caída. Dice, vistiendo su divinidad con la humanidad para poder asociarse con la humanidad. Miren lo que dice Hebreos 2:16. Hebreos 2:16 nos dice: porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. ¿Qué naturaleza tenían los ángeles? Una naturaleza perfecta, una naturaleza no caída tenían los ángeles. Pero dice de que cuando Él vino a este mundo, Él no tomó esa naturaleza de los ángeles que era perfecta, sin mancha, sin caída. No, sigue diciendo el texto, por favor acompáñenme. Sino que tomó la de la simiente de Abraham. Mis queridos hermanos, saben que cuando yo estuve leyendo este texto, la palabra simiente proviene de la palabra griega esperma. De ahí donde viene la palabra espermatozoide. El esperma del hombre, cuando se une con un óvulo, ¿qué hace? Se fecunda y procrea vida. Ahora, si bien es verdad que Cristo no tuvo, o sea, en la concepción de Cristo fue milagrosa, porque no hubo una intervención del esperma de un hombre con el óvulo de María, sino fue una concepción milagrosa. Aquí el autor de Hebreo, cuando dice de que Cristo tomó, sino que tomó la de la simiente de Abraham, sino que tomó la del esperma o espermati, como está conjugado en griego, el espermati de Abraham, significa que más bien el autor lo que quiere resaltar no es la paternidad de Cristo, sino lo que está resaltando es la humanidad de Cristo. Amén. Pero mi pregunta es, ¿qué naturaleza tenía Abraham? Pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa. Caída. Una naturaleza caída. Y de la simiente de Abraham que vino Isaac, que después vino Jacob y Esaú. Después Jacob le vinieron sus 12 hijos. Sus 12 hijos. Todos los de la simiente de Abraham, ¿con qué naturaleza venían? Pecaminosa. Por eso es que el autor de Hebreo dice, Cristo vino de la simiente de Abraham. Para decirte que Cristo vino con la naturaleza que tenía Abraham. Y la naturaleza de Abraham era una naturaleza post-lapsaria. Y eso lo reafirma Pablo en Gálatas 3:16. Vamos a Gálatas 3:16. Busquen conmigo Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra que va ahí, a su simiente, no a las simientes, sino a su simiente. ¿De qué simiente está hablando? De Cristo Jesús. A su simiente, la palabra que va ahí es igual esperma. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. A tu simiente, a su esperma, el cual es Cristo. Cuando usted va a ver este texto en griego, cada vez que en el versículo 16 se menciona la palabra simiente, es esperma la que va ahí. Entonces Pablo ratifica que de la descendencia de Abraham que iba a venir Cristo Jesús iba a venir con una naturaleza como la de Abraham, como la que tenemos tú y yo. Pero no solamente Cristo iba a venir con nuestra naturaleza, sino que también iba a tener nuestras pasiones.
Dice, las lecciones que dio Cristo cuando recibió a los niños debieran producir una honda impresión en nuestras mentes. Pueden ser traviesos y poseer pasiones como las de la humanidad, pero eso no debiera impedir que los llevemos a Cristo. Él bendijo a niños que tenían pasiones como las de ¿quién? Como las de Él. O sea, Cristo vino con una naturaleza humana pecaminosa, pero teniendo esa naturaleza humana pecaminosa, las mismas pasiones que tenemos tú y yo. Pero esas pasiones era el Espíritu Santo el que las tenía controladas, porque Él vivió dependiendo del poder de Dios. Él tenía nuestras pasiones. Él era como uno de nosotros. Y aquí el pastor Alonso Trevier Jones, en el boletín de la Conferencia General de 1895, titulado El mensaje del tercer ángel, número 14, miren lo que dice el pastor Alonso Jones. Así en la carne de Jesucristo, no en Él mismo, sino en su carne, nuestra carne que Él tomó en nuestra naturaleza pecaminosa, habían las mismas tendencias al pecado que hay en la tuya y en la mía. O sea, no solamente en la carne de Jesucristo estaban esas pasiones, sino que también habían tendencias. Esas tendencias que tú y yo tenemos al pecado, Jesucristo las tenía. Pero las tendencias de Jesucristo eran heredadas, no cultivadas. Jesucristo no cultivó ningún mal hábito. Nosotros tenemos tendencias al pecado cultivadas, pero también heredadas. Cristo tenía tendencias al pecado heredadas, pero no cultivadas. Sigue diciendo, y cuando fue tentado, fue atraído y seducido por esos deseos que están en la carne. Esas tendencias al pecado que estaban en su carne tiraban de Él, procuraban seducirlo a que consintiera en lo incorrecto. Pero por el amor de Dios y por su confianza en Dios, recibía el poder y la fortaleza y la gracia para decir no. Amén. A todas ellas manteniéndolas en completa sumisión, y así en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora sigue diciendo la inspiración de que Cristo aceptó la gran ley de la herencia. El deseado de todas las gentes, página 32, dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Él vino en su carne pecaminosa caída con los efectos de la ley de la herencia. Y ella dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces ahora, L. G. Waggoner, en la revista Señales de los Tiempos del 21 de enero de 1889, reafirmando, porque les voy a decir algo, Elena G. de White reafirmó la cristología de L. G. Waggoner y Alonso Trevier Jones, que fueron los dos pioneros que más disertaron de cristología. Ellos fueron los primeros que plantearon de que Cristo vino con una naturaleza humana pecaminosa. Miren lo que dice el pastor L. Waggoner. Una rápida mirada en los acentrales y en la posteridad de David muestra que la línea de la cual descendió Cristo era tal que tendería a concentrar ahora en Cristo, después que el hermano White, en la cita anterior que mostramos, Cristo vino con una naturaleza humana debilitada por 4000 años de pecado. Ahora Waggoner nos dice que Dios tendería a concentrar en Él todas las debilidades de la humanidad. Cristo vino no con la misma fuerza que tenía Adán antes de la caída. Cristo vino con una fuerza completamente degenerada y debilitada por 4000 años.
Esa fue la ley de la herencia que Cristo aceptó. Fuerza física completamente debilitada. Fuerza con una mente, la fuerza mental debilitada también. No era lo mismo la fuerza mental que tenía Cristo a la fuerza mental que tenía Adán antes de la caída. Pero también Cristo vino con la fuerza moral debilitada. No era lo mismo la fuerza moral con la cual Cristo vino después de la caída, 4000 años que habían pasado, a la fuerza moral que tenía Adán antes de la caída. Cristo fácilmente, con esa ley de la herencia que él aceptó, él podía caer. Pero vuelvo y repito, él vivió una vida de entera sumisión al Padre. Entonces, cuando nosotros vamos aquí y vemos la genealogía de Cristo aquí, dice la sierva de Dios que todos conocemos, en la cita anterior, de que todos conocemos los efectos de esa ley de la herencia de sus antepasados. Por ejemplo, miren aquí lo que tengo señalado en amarillo. Eso es para poner un ejemplo. Judá se casó con Tamar, que era su nuera. Con su propia nuera él se casó. Rahab, ¿qué era? ¿Qué era Rahab? Prostituta. ¿Y dónde está? En la genealogía de Cristo. Ruth, ¿qué cosa era? No la de aquí, por favor, la de aquí. Era moabita, era una pagana. O sea que en la línea, en la genealogía de Cristo, hermano Miguel, había una pagana. David, dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios, pero ¿qué cometió David? Asesinato, adulterio y fornicación. O sea que en la genealogía de Cristo hay un asesino, un fornicario y un adúltero. Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, cuando vamos a la palabra de Dios, terminando adorando todo el panteón de dioses paganos que él le hizo a sus casi 1000 esposas que él tenía. Aunque él se arrepintió al final de sus días, pero dice la inspiración que hasta Salomón dice que lo probó todo de tal manera que hasta se volvió afeminado. O sea que entonces en la genealogía de Cristo tenemos a un pagano y al mismo tiempo afeminado, aunque él después se arrepintió y Dios lo perdonó. Tenemos a Roboam, que por hijo de Salomón, que por culpa de él el reino de Israel se dividió en dos y llevó a Israel a la apostasía. Tenemos a los reyes, a Jorán, a Acaz, a Manasés, que llegó a ser aunque se arrepintió, pero llegó a ser un rey malvado. Dice la tradición que Manasés mató a Isaías, lo aserró por la mitad al profeta Isaías. Llegó a ser un malvado, pasó a sus hijos por el fuego, llenó a todo Israel de ídolos. Esos eran los antepasados de Cristo: asesinos, prostitutas, mentirosos, adúlteros, ladrones, idólatras. Esa era la genealogía de Cristo. Esa era la genealogía de Cristo, hermanos. Y en esa genealogía él aceptó la ley de la herencia, como dice la sierva de Dios, y como ella dice, y todos conocemos a sus antepasados. Aún los reyes buenos que vemos ahí, como Ezequías, como Usías, eran reyes buenos, pero en su momento también hicieron cosas malas. Pero eran buenos, pero hicieron cosas malas. Aún los mejorcitos. Esa era la genealogía de Cristo. Y en esa genealogía vino nuestro Señor Jesucristo, aceptando la gran ley de la herencia. Dice William Warren Prescott en el boletín de la Conferencia General: a pesar de que Jesucristo haya tomado sobre sí la carne pecaminosa, carne en la cual pecamos, él la asumió vaciándose de sí mismo y recibiendo la plenitud del propio Dios. El Señor pudo mantenerlo libre de pecar en esa carne pecaminosa. Saben, todos nosotros vimos en internet el video del pastor Rubén Bullón, el hijo del pastor evangelista Alejandro Bullón, cuando él públicamente en las redes sociales él dijo
de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria antes de la caída, que decir de que Cristo vino con una naturaleza poslanzaria, o sea, que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa y caída, eso es antibíblico. Ya nosotros lo probamos con la Biblia. Pero es interesante que William Warren Prescott, hermano, ustedes van a ver ahora este hombre quién era. Él aceptó la cristología de Jones y Waggoner, y para 1895, ahí ya perdón, 1895 no, en 1885, 10 años antes, ya él empezó a escribir acerca de cristología. En el Congreso de Minneapolis de 1888, cuando Jones y Waggoner presentan el mensaje de la justificación por la fe, él estaba presente. Pero es interesante que no solamente Jones y Waggoner presentaron el mensaje de la justificación por la fe en 1888, cuando la iglesia rechazó ese mensaje, sino que Jones y Waggoner presentaron una cristología bíblica que tampoco se la aceptaron. No solamente aceptaron el mensaje, no solamente no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe, sino que también ellos no aceptaron esa cristología que Jones y Waggoner presentaron, diciendo de que Cristo no era un ser creado, porque en aquellos tiempos los adventistas creían de que Cristo había sido un ser creado, como un Dios menor, creado. Y además ellos creían de que Cristo había venido con una naturaleza humana como la de Adán antes de la caída. Entonces, si nosotros no tenemos una correcta comprensión, como dije al principio, de la naturaleza humana de Cristo, no vamos a tener una correcta comprensión de lo que es la justificación por la fe, que es una doctrina pilar, clave de la fe adventista. Amén. Y como dijo Martín Lutero, esa es la madre de todas las doctrinas. William Warren Prescott, yo prefiero creerle a este hombre que no a lo que dijo el pastor Rubén Bullón. ¿Y por qué? Miren aquí la evidencia. Elena G. de White apoyó la cristología de Warren Prescott. Miren, aquí ustedes ven 4 referencias de cartas y manuscritos que Elena G. de White escribió hablando de William Warren Prescott. Miren este hombre. ¿Qué dice lo primero ahí arriba? Miren lo que dice la sierva de Dios. Su mente es fecunda en la verdad. Hablando de William Warren Prescott. Y el poder y la gracia de Dios están sobre él. ¿Qué era lo que había sobre Warren Prescott? El poder y la gracia de Dios estaban con él. Miren lo segundo que ella dijo. Dice, el Señor envió a Prescott. Dice, él no es un vaso sin contenido, sino, ¿qué dice ahí Ruth? Si puedes leer. Lleno del tesoro celestial. O sea, la hermana Juan dijo, el hermano Prescott es un vaso lleno del tesoro celestial, de la sabiduría celestial. Y sigue diciendo, él presenta verdades con claridad y estilos simples, repletas de nutrición. En otra carta, aquí están las referencias de las 4 cartas de lo que ella escribió cada uno de estos. En otra carta dice, el Señor visitó a Prescott de manera particular y le dio un mensaje especial para el pueblo. ¿Quién fue el que visitó a Prescott y le dio un mensaje especial para el pueblo? El Señor. Y sigue diciendo, la verdad fluye de él en ricos torrentes. ¿Ustedes saben lo que es un torrente? ¿Saben lo que es un torrente? Por ejemplo, en las cataratas del Niágara, esa agua que cae así desde arriba, eso es torrente. Dice, la verdad fluye de él en ricos torrentes. El pueblo dice que la Biblia es ahora una nueva revelación para ellos. Ahora vamos a ver por qué la Biblia, cuando él hablaba, esto fue escrito en Australia. La hermana White estaba en Australia en aquel entonces y Prescott estaba en Australia predicando y haciendo obra misionera y enseñando la palabra. Entonces dice, ahora vamos a ver por qué la Biblia para los hermanos era una nueva revelación. Pero es interesante la 4ª declaración, que la sierva de Dios dice que Prescott habla. ¿Bajo qué dice ahí, Tani? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién yo le creo? ¿Al predicador, a los teólogos modernos o al pastor Rubén Bullón, que dice
de que es un error decir de que Cristo vino con la naturaleza por la alzaria, o le creo a este hombre que hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque todo lo que la hermana White hoy escuchaba hablar de Prescott, hermano, era de que Prescott decía, cada vez que él disertaba de cristología, de que Cristo vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa, teniendo nuestras pasiones, teniendo nuestras tendencias. Eso era lo que predicaba Prescott. Y la hermana White entendía que el Señor había visitado a Prescott para dar ese mensaje y que él hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Qué diferente fuese la iglesia hoy si hoy los hombres que se pararan aquí habláramos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero es interesante que miren aquí, esto fue en una reunión campestre de evangelismo que asistió la sierva de Dios. Todo esto fue en Australia. Entonces Prescott predicó un sermón que se llamaba El Verbo se hizo carne, para hablar de la humanidad y la divinidad de Cristo. Miren lo que la hermana White habló después que ella escuchó al hermano Prescott en esa campaña. Dice: cierta noche, el 31 de octubre, el profesor Prescott dio la más valiosa lección, preciosa como el oro. ¿Cómo era esa lección, mis hermanos? Preciosa como ¿qué? Como el oro. Dice: la tienda estaba llena y muchos permanecían al lado de afuera. Cuando yo estoy investigando de Warren Prescott, el hombre como evangelista era un fenómeno increíble. Era un evangelista excelente. Fíjense que aquí dice que las personas estaban adentro, pero también estaban afuera de la carpa, escuchando. Dice: todos parecían fascinados con el sermón, donde él presentaba la verdad en líneas tan nuevas para aquellos que no son de nuestra fe. También cuando estuve leyendo, ministros de otras denominaciones iban a escuchar al profesor Prescott para que él les aclarara las grandes verdades de la Biblia. Ministros de otras denominaciones iban a escuchar a Prescott. Sigue diciendo: la verdad era separada del error y hecha por el divino espíritu brillar como joyas preciosas. ¿Saben por qué la verdad era separada del error? Y por qué anteriormente habíamos dicho que la Biblia era una nueva revelación para aquellos que iban a escuchar. Porque la posición oficial, escuchen bien, la posición oficial de la iglesia adventista en aquel entonces era de que Cristo vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa. Ellos decían que aquellos que predicaran que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria, o sea, antes de la caída como la de Adán, eso era un error. ¿Cómo era eso, hermanos? Un error. Por eso es que dice aquí que la verdad era separada del error y hecha por el divino espíritu brillar como joyas preciosas. Decir hoy de que Cristo no vino con una naturaleza post-lapsaria es desechar la verdad que creyeron los pioneros adventistas y que fue confirmada por la sierva de Dios. Decir de que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán antes de la caída prelanzaria, eso es aceptar el error. Y el próximo sábado vamos a abundar un poquito más de una historia de algo que pasó, que tanto la hermana White como el profesor Prescott como L.G. Wagoner en una reunión, ellos tuvieron que enfrentar ese error. La semana que viene, por favor, vamos a hablar de eso. Y a ti, mi querido hermano que me escucha a través de Facebook Live, no te pierdas el tema de la próxima semana. Dice: el Señor está operando con poder a través de sus siervos que están proclamando la verdad. Y Él le concedió al hermano Prescott un mensaje especial para el pueblo. El poder y el espíritu de la verdad vino de labios humanos en demostración del espíritu y poder de Dios. El Señor visitó al hermano Prescott de manera extraordinaria. Tenemos certeza de que el Señor lo ha dotado con su Santo Espíritu y la verdad fluye de Él en ricos torrentes. Hermano, ¿ustedes creen que lo que Prescott predicaba, que lo que más predicaba de cristología, de que Cristo vino con una naturaleza caída, es un error? No.
este hombre hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, el buen oyente y estudiante de la palabra de Dios, lo único que debe hacer de una manera sumisa, aceptar lo que Dios habla a través de su siervo, sin discutir, sin poner en tela de duda lo que el Espíritu Santo dice. Acepto lo que dice el Espíritu Santo 100%, porque el mismo Jesucristo dijo en su palabra de que el Espíritu Santo nos iba a guiar hacia dónde, hacia el error. No, esa es la verdad. Dice: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Amén. ¿Y cuál fue uno de los calificativos que Jesús se refirió al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Alabado sea el nombre de Dios por eso, hermanos. Prescott fue uno de los que más también disertó de cristología. Ahora, vamos a ver, para ir cerrando ya, la definición del pecado, y es aquí donde está el problema. Porque las personas al principio, como bien habíamos dicho, les cuesta trabajo decir: no, si Cristo vino con una naturaleza caída, pecaminosa, entonces Cristo es un pecador. ¿Por qué? Porque en esa persona no lo acepta, porque su concepto de pecado está errado. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado que el pecado no es solamente una elección, sino es una condición. Yo nazco siendo pecador. Entonces, si yo nazco siendo pecador, aunque la palabra de Dios me dice que yo nazco con una naturaleza pecaminosa, pero eso no me hace pecador hasta que yo no elija pecar. Siempre se nos ha enseñado que el pecado es una condición. Entonces, si yo nazco con una naturaleza, si yo nazco con esta condición pecaminosa y desde el vientre de mi madre soy un pecador, entonces ninguno de los niños que mueren al nacer van a ser salvos. Todos los millones de niños que anualmente nacen y al momento de nacer mueren, no tienen salvación, están perdidos porque son pecadores. Si yo acepto de que el pecado es una condición, pero aquí la hermana White define lo que es el pecado y ella apoya lo que dice la Biblia. Dice aquí tengo 3 referencias, las voy a leer rápido para avanzar, para ir terminando. Conflicto de los Siglos, página 546, párrafo 2, dice: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, si el pecado es transgresión de la ley, significa que entonces yo no peco hasta que yo no transgreda la ley. Porque ellos veían el pecado como una elección, una decisión que yo tomo de pecar. No, ellos no veían el pecado como una condición. Porque si ellos hubiesen visto el pecado como una condición, entonces Cristo hubiera sido pecador. Cosa lo cual es incorrecto, porque los pioneros adventistas veían a Cristo con una naturaleza humana caída, pecaminosa, pero no pecó. Boletín de la Conferencia General, 2 de marzo de 1897, párrafo 31. La única definición del pecado que presenta la palabra de Dios es la transgresión de la ley de Dios. Segunda definición que ella da, reafirma por tercera vez en el libro Sermon and Talks, Sermón y Charla, tomo 1, página 228, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y ese era el concepto que imperaba en sus tiempos. Seguimos ahora con estas 3 definiciones de Bible Echo, 11 de junio de 1894. Bible Echo era la revista oficial adventista en Australia. La revista oficial adventista. Y cuando ella estuvo en Australia, ella escribió que la única definición dada en la palabra de Dios para pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y entonces ella cita al apóstol Pablo, donde dice: donde no hay ley, no hay transgresión. Dice el apóstol Santiago que el pecado está el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces el apóstol Santiago veía el pecado
como una elección. Soy yo el que elijo pecar. Si elijo pecar. Pero mire lo que ella dice aquí, y me quiero detener en estas dos. Review and Herald, 3 de abril de 1888. Ella dice: ¿queremos comprender qué es el pecado? Dice: es la transgresión de la ley de Dios. Es la única definición dada en la Escritura. Aquí yo puse 6 referencias de lo que la sierva de Dios habla, lo que es pecado, y ella solamente apoya, porque esto, donde dice que el pecado es transgresión de la ley, lo encontramos en la primera epístola del apóstol San Juan. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol San Juan. Vamos a buscar la primera epístola del apóstol San Juan. Miren, San Juan capítulo 3. Versículo 4, dice 1 San Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado, mi versión dice, traspasa también la ley. Otras versiones dice, infringe la ley. Ahora, algunas personas tienen problemas con la palabra porque dice que también, cuando dice que traspasa también la ley. Solo que en el original griego, esta palabra también la tradujeron mal. La tradujeron mal. La palabra también la tradujeron mal. Porque sería de esta manera: cualquiera que comete pecado traspasa la ley. Pues el pecado es infracción ¿de qué? Y eso es lo que ella apoya aquí. Lo mismo que dice la palabra de Dios. Hermano, aquí yo puse 6 referencias, pero yo encontré más referencias de citas de la sierva de Dios donde ella dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Pero miren esto, qué cosa más interesante aquí ahora en esta última. Miren, a fin de tener a Cristo en nuestros corazones. A fin de tener a Cristo en nuestros corazones. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y respóndame, porque ahí mismo está la respuesta y se la señalé en amarillo. Para yo tener a Cristo en mi corazón, ¿qué debo de hacer? Para yo tener a Cristo en mi corazón, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer? Ahí lo dice. A fin de tener a Cristo en nuestros corazones, debemos de dejar de pecar. La única definición de pecado que tenemos en la Biblia es que es la transgresión de la ley de Dios. Cuando Jesús a la mujer sorprendida en adulterio querían apedrearla, cuando los fariseos se fueron, que dejaron las piedras ahí, ¿qué le dijo Cristo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Qué le dijo, hermana Rosario? Vete y no peques más. Cristo no le dijo, vete y sigue pecando. Dijo, vete y no peques más. Entonces, cuando a mí alguien me dice, que he escuchado últimamente predicadores que dicen, no, porque usted nunca va a vencer el pecado, que usted va a pecar hasta la venida de Cristo Jesús, hermano, porque ellos creen de que el pecado es una condición. Si el pecado es una condición, claro de que yo no voy a dejar de pecar. Pero si el pecado es una elección, entonces por la gracia de Cristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en el nombre de Cristo yo puedo vivir en victoria. Porque si no pudiera vivir en victoria, entonces Cristo no le hubiera dicho a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Porque si Cristo hubiese visto el pecado como una condición, Cristo le hubiese dicho solamente, ya hermana, nadie te condena, vete en paz. Amén. Pero él dijo, vete, pero le añadió, pero no peques más. Porque Cristo sabía que el pecado se podía vencer. Amén. Y miren, para aquellos predicadores que dicen de que el pecado no se puede vencer, de que usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús, miren lo que dijo la sierva de Dios, estas 3 declaraciones. Review and Herald, 1 de abril de 1902, dice: Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado para que en su poder su pueblo también pudiera vivir vidas como pecando sin pecado. Entonces, ¿se puede vencer en el nombre de Cristo, sí o no, hermanos? Amén.
Miren lo que dice ahora, Señales de los Tiempos, 17 de junio de 1903. Nos colocó en una posición estratégica donde podríamos vivir vidas puras. ¿Y qué dice Alvin? Y sin pecado. Pero miren esta tercera declaración ahora. Esta tercera declaración, ST, significa testimonios especiales. Está en inglés, Special Testimony. 25 de noviembre de 1897. Dice ella, el honor de Cristo debe estar completo. ¿En dónde? En la perfección del carácter de su pueblo elegido. Nosotros podemos alcanzar la victoria sobre el pecado. Nosotros podemos tener perfección moral a pesar de que tengamos naturaleza pecaminosa. Porque esta naturaleza pecaminosa solamente se va a cambiar cuando Cristo venga por segunda vez, que dice que esto mortal será revestido de inmortalidad. Ahí sí ya no vamos a tener más naturaleza pecaminosa. Pero perfección moral, victoria sobre el pecado, en el nombre de Cristo, sí lo podemos tener, hermanos. Amén. Dice, tu carácter es mío. Cuando el hermano juez dice tu carácter, está diciendo es mío. Está diciendo el tuyo, Ruth, el tuyo, Miguel, Irma, Rosario, Arvin. Dice, tu carácter es la gloria, es su gloria revelada en ti. O sea, tu carácter es la gloria de Jesucristo revelado en ti. Apocalipsis 18, ese ángel que desciende del cielo, dice que cuando desciende del cielo en Apocalipsis 18, ¿qué hace la tierra? Iluminar. ¿La ilumina con qué? Con su gloria. Con su gloria. Y esa gloria, ¿qué cosa es? Es el carácter de Cristo en ti. Amén. Pero para que tú tengas ese carácter de Cristo y la tierra se ilumine con el carácter de Cristo en ti, tú necesitas tener esa perfección del carácter. Amén. Si no la tienes, te voy a hablar bien claro, sin asustarte. Si no la tienes, no vas a poder ir al reino de los cielos. Y voy a decir algo más fuerte. ¿Quién fue el primer rebelde que dijo que la ley de Dios no se podía guardar? Lucifer. ¿Y en dónde la dijo? En el cielo. En el cielo. Entonces, cuando a ti un predicador te dice que tú vas a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, significa que tú no puedes ser obediente. Significa de que tú no puedes guardar los mandamientos de Dios. Ese predicador está repitiendo las mismas palabras que Lucifer le dijo a Dios en su cara, que le dijo, la ley no se puede guardar. ¿Te das cuenta ahora por qué la Biblia dice, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, que dice que muchos apartarán su oído para escuchar a espíritu, a doctrina, a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿Sabe cómo la hermana Juan consideraba a aquellos que pensaban de que Cristo había venido con la naturaleza prelanzaria antes de la caída? Ella la consideraba como una doctrina de demonio. ¿Y por qué es una doctrina de demonio? Porque si Cristo es diferente a nosotros y Él tuvo ventaja para vencer, entonces no puede ser igual a mí. Entonces yo tengo que seguir pecando hasta que Cristo venga, porque Él tuvo ventaja, yo no tuve ventaja. Y el próximo sábado vamos a hablar un poquitico de esa historia para que vean que ella consideraba esa doctrina como doctrina de demonio. Aquellos que decían de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria. Ya vamos terminando, nos quedan esto aquí, dice, miren esta declaración que interesante que la puse aquí. En el instructor joven, la revista Instructor de Youth Instructor, es como instructor de la juventud, ¿no? O instructor de los jóvenes. Instructor de jóvenes, ¿no? Instructor de jóvenes, 29 de junio de 1893. Y fíjense que lo traté de poner lo más grande posible. Decir que no es posible dejar de pecar es sentarse en la silla de Satanás.
¿Lo quieren así o más claro? Amén. Ella dice, decir que no es posible dejar de pecar es sentarse en la silla de Satanás. Entonces, hermano Miguel, cuando escuchamos a quien decir, no, tú vas a seguir pecando, ese hermano está sentado en la silla de Satanás. No está sentado en la silla de Cristo. Hermano, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchemos. Miren, aquí ya les traigo este dato, extracto de las publicaciones oficiales de la iglesia de 1895 a 1915. O sea, estamos hablando en un lapso de 20 años, pero ya desde 1885 ya se venía hablando de estos temas. Pero solamente quise referirme entre el año 1895 a 1915, que en esos 20 años. Miren lo que dice aquí. Durante 1895 y 1896, más de 250 declaraciones fueron hechas en varias revistas por los líderes de la iglesia, todas afirmando claramente que Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana de seres caídos. Desde 1897 a 1915, más de 200 pueden ser encontradas, de las cuales cerca de 100 son de la autoría de ¿quién? De Elena G. White, no incluyendo 75 adicionales o distribuidas en sus cartas y manuscritos. Pero el doctor Ralph Larson, que es un partidario defensor de la naturaleza humana post-lanzaria de Cristo, en un libro que está en inglés, para los que leen inglés, que se llama The Word Made Flesh, la palabra se hizo carne, él hizo una investigación exhaustiva y dice que la posición oficial de la iglesia, por lo menos desde el año 52 desde el año 1852, no. Él lo hizo en un breve periodo de tiempo, o sea, en un periodo, él tomó un periodo como este, pero un poco más largo, hasta el año creo que 1952, que se mantuvo esta creencia de que Cristo vino con una naturaleza humana pecaminosa. Él dice que él encontró más de 1200 citas de los pioneros adventistas, incluyendo a la hermana White, de que Cristo vino con una naturaleza humana caída. Y dice que esas más de 1200 citas, 400 citas, pertenecían a la hermana White. Entonces, ¿a quién le creemos, hermano Miguel? ¿A la hermana White, a los pioneros adventistas, o a los teólogos modernos ahora, que como bien al principio dije en esa cita, de que ellos con sus mentes oscuras lo que están haciendo es extraviar al pueblo? Pero no solamente en revistas. Miren aquí ahora, en los folletos de escuelas sabáticas, miren, segundo trimestre de 1896, segundo trimestre de 1909, 1913, primer trimestre de 1913, segundo trimestre aquí de 1913, cuarto trimestre de 1913, primer trimestre de 1914, primer trimestre de 1921, primer trimestre de 1928. Aquí están las páginas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se me quedaron más folletos. Solamente puse eso. En todos esos folletos de escuela sabática, todos esos folletos en diferentes años, como 1896 hasta 1928, afirmaban de que Cristo había venido con la naturaleza humana pecaminosa caída. En todos estos folletos de escuela sabática, y se me quedaron más. Para el próximo sábado le voy a traer más evidencia. Y esta creencia se mantuvo hasta 1952. En 1952 fue cuando empezaron los problemas. Y más problemas fue cuando publicaron el libro Advent Pregunta, los adventistas responden preguntas sobre doctrinas. O como se le llama en inglés, QOD, Questions on Doctrines, que se publicó en 1957. Ahí fue cuando vino, como digo yo lo llamé el conflicto de los siglos, segunda parte. Ahí fue cuando vino el gran conflicto a partir de 1957, que ahí fue cuando la iglesia se dividió. La iglesia adventista
donde una parte de los teólogos decían de que Cristo vino con la naturaleza prelanzaria y otra parte de los teólogos decían de que Cristo vino con la naturaleza postlanzaria. Y es interesante que yo, hablando con un pastor no hace mucho, le pregunté y le dije: pastor, bueno, hace tiempo ya, pastor, yo sabía lo que había sucedido en 1957 y ya yo sabía ya la respuesta que él me iba a dar. Yo le dije: pastor, ¿usted me puede decir qué fue lo que sucedió en 1957 con la publicación de preguntas sobre doctrina, la conversación que tuvieron adventistas y evangélicos que se sentaron a la mesa? Y él me dijo: ¿y para qué usted quiere saber eso, hermano? Yo le dije: no, solamente para saber, es una curiosidad que tengo, me encanta la historia. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Hermano, no se preocupe de eso, lo más importante ahora es que tenemos que predicar de Cristo para ganar almas. ¿Qué hizo? Me dio culpa. Me dio culpa. Hoy por hoy ningún pastor quiere hablar lo que sucedió en 1957. Y esa historia pasó. Y yo leí la historia completico de todo lo que sucedió. Y ahí fue en 1957, dentro de la iglesia adventista, comenzó el campo de batalla con la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, entre otras cosas. Hasta el punto tal que el pastor M.L. Andreasen, que él defendió la postura tradicional adventista, lo sacaron del ministerio, le retiraron las credenciales, y cuando se murió en 1961, después de muerto, la iglesia, para disculparse después de muerto, le devolvió las credenciales. ¿Para qué necesitaba las credenciales después de muerto? Las credenciales ministeriales, porque habían cometido un abuso con ese santo de Dios. Y si lo que ustedes están diciendo, ustedes tienen dudas, cualquier pastor que ustedes conozcan, pregúntale, y se los voy a dejar de tarea: pastor, ¿qué fue lo que pasó en 1957 con la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina? Y después, en otro momento, se los voy a dejar de tarea, después en otro momento ustedes me dicen a mí cuál fue la respuesta que le dieron esos pastores amigos que ustedes tienen, que quizás conservan el número de teléfono de ellos. Llámenlo y pregúntenle. No quieren hablar. Pero ahí fue cuando comenzó la división, y ahí fue cuando comenzó la iglesia a apartarse del camino tradicional. Esta es la última diapositiva, y miren esta última diapositiva. Ayer hablamos de esta cita, que manuscrito 129, página 1905, pero si la quieren encontrar, como bien les dije a él, pueden encontrarla en Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 52, que dice: nuestro firme fundamento. Ayer, hermano Miguel, en la recensión del Santo Sábado, nosotros hablamos de esta cita, y dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. Cuando entremos en la hora final, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Cuando ella dice que el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá, ellos en el pasado, ayer habíamos hablado que ellos en el pasado tuvieron que rebatir a todos aquellos que ponían fechas de la venida de Cristo Jesús. Los pioneros adventistas tuvieron que rebatir, tuvieron que combatir esa herejía, porque en los tiempos de Elena de White ya había gente poniendo fecha para la venida de Cristo. En los tiempos de Elena de White habían personas que los 3 tiempos que habla el Daniel capítulo 12, los 1260 días, 1335 días y 1290 días, los estaban poniendo en el futuro. Hace un tiempo más atrás tuvimos un PowerPoint acerca de esas 3 fechas. Tuvimos un PowerPoint acerca de esas 3 fechas, donde ellos en su época tuvieron que combatir a aquellas personas, tuvieron que realmente mostrar de que eso era un error, poner esos 3 tiempos proféticos de Daniel 12 en el futuro. Hoy por hoy, hoy en día, hay personas que se están levantando poniendo esos 3 tiempos de Daniel en el futuro. En la época de ellos tuvieron que combatir, y vamos a verlo el próximo sábado, aquellos que predicaban de que Cristo había venido con una naturaleza prelanzaria.
ellos tuvieron que enfrentar todos esos errores que yo les estoy mencionando. Y todos esos errores que sucedieron en el pasado, dice ella, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. O sea que esos errores que se levantaron en el pasado, que ellos combatieron y lograron sofocar esa rebelión, ella dice, en el futuro se van a volver a levantar de nuevo. Entonces, esta generación que está viviendo hoy, tenemos que hacerle frente a todos esos errores, hermanos. Amén. Tenemos que hacerle frente a esos errores. Por eso es que dice, cuando entremos en la hora final, se va a volver a levantar estos errores que estamos viendo hoy. Sigue diciendo, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Los pilares adventistas, ella está hablando de los pilares que pusieron los pioneros. Entre esos pilares está la naturaleza humana de Cristo post-lanzaria, la naturaleza humana de Cristo caída, pecaminosa. Está entre esos pilares. Y ella dice que hay que reforzarlo. Dice, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. El fundamento para Elena G. de White eran las doctrinas distintivas adventistas, que ella las llamaba las columnas de nuestra fe o los pilares de la fe adventista histórica. Ella dice, no podemos alejarnos de ese fundamento, porque ella dice que al alejarnos de ese fundamento que Dios ha colocado, dice, no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Cambiar los pilares de la fe adventista por otros supuestos pilares que, según dicen los hermanos, estos predicadores que son verdad presente, hermano, es entrar en una nueva organización. Por eso es que dice, hay que reforzar cada pilar. Hay que predicar las verdades que Dios nos ha dado para estos tiempos. Hay que estar firme en la fe que una vez fue dada a los santos, como dice el libro de Judas, porque la historia se va a volver a repetir. Y si nosotros dejamos a un lado esos fundamentos que Dios ha establecido, entonces vamos a entrar en una nueva organización. Y al entrar en una nueva organización, eso es apostatar de la verdad. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y que cada día, mis queridos hermanos, nosotros por la fe en Cristo Jesús podamos estar bien fundamentados en la palabra de Dios, hermanos. Amén. No sigamos escuchando más teoría de hombres, sin antes ir a la palabra de Dios. Un escrito está. No sigamos escuchando más teoría de hombres sin antes ir a los testimonios, porque Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a la ley, la palabra de Dios, y conforme a los testimonios, que es el espíritu de profecía, dice, no les ha amanecido. Deséchenlo, sea quien sea. Y cuando yo les mostré a ustedes ahí donde dice que sí es posible, la sierva de Dios, que sí es posible vencer el pecado, me impactó mucho que en estos días el pastor Rubén Bullón volvió a sacar un video donde dice que aquellos que prediquen de perfección moral, él los llamó de satanistas. Ahí está en el video en YouTube. Ahí él lo dice. Él los llamó satanistas, pero ya hemos comprobado que dice la sierva de Dios que aquellos que dicen que no pueden dejar de pecar se están sentando ¿en dónde? En la silla de Satanás. Entonces, ¿quién es el satanista? Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y ahora, puestos de pie, vamos a cantar el himno final. Vamos a cantar el himno 58. Todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú nos bendiga, que tú nos guardes de todo mal, Señor, pero que nos permita ser fieles defensores de la verdad, Padre querido. Ayúdanos para no transigir con el error. Tú has dado preciosas verdades a tu pueblo adventista, Señor. Pero el enemigo se ha infiltrado, Padre querido, para estorbar la fe de los santos e introducir el error para que seamos engañados. Ayúdanos, Padre querido, para que por medio de tu Espíritu Santo
Tu Espíritu siempre nos guía a toda verdad, Señor. No queremos ser engañados. Danos claridad de mente para comprender las claras y sencillas enseñanzas que se encuentran en tu palabra, Señor. Gracias por hablar hoy, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado conectados viendo este sermón, escuchando este sermón, viendo la programación de esta mañana, Señor. Permite que este tema haya quedado bien esclarecido, Señor. Ayúdanos siempre a contender por nuestra fe. Ayúdanos siempre a estar de parte de la verdad. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, Padre querido, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde.